El valor de estar seguro. Confianza, sostenibilidad y regulación en tiempos de cambio. Un espacio en colaboración con SGS. El valor de estar seguros y en tiempos de cambio, pues hoy en el Ecuador del año 2026 nos lleva a hablar de inteligencia artificial y lo que ello acarrea, porque aquí no es una cuestión simplemente de hardware, también es de lo que hay detrás. Y hoy precisamente con SGS y con Écija vamos a hablar de lo que hay detrás de la implementación de la inteligencia artificial. Si sabemos que está transformando nuestros modelos de negocio, pero la adopción de la inteligencia artificial también exige en nuestras empresas garantías en materia de gobernanza, de la gestión del riesgo y del cumplimiento normativo. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos con el despliegue del Reglamento Europeo de la Inteligencia Artificial. Las empresas empezamos a entender, el tejido productivo empieza a entender que no basta con incorporar la tecnología y que hay que demostrar que se utiliza de manera responsable, segura y transparente, pensando en clientes, en stakeholders, en proveedores, en toda la cadena de valor en el sector en el que estamos trabajando. Y en ese escenario, por eso yo citaba a Écija también, se ha convertido en el primer despacho de abogados en España en certificar su sistema de gestión de inteligencia artificial conforme a la normativa ISO IEC 42001. Voy a presentar a los invitados que les acompañan en los próximos minutos porque es de calado y es de peso que hablemos de compliance y que hablemos de gobernanza cuando hablamos de la incorporación de la inteligencia artificial a nuestras organizaciones. Lucille Corrales Vallejo es Head of Digital Trust en SGS Iberia. Lucille, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal todo? Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir estos minutos juntos. Y enseguida le vamos a plantear, Lucille, por qué las empresas necesitan certificar el uso de la inteligencia artificial en este momento para que lo entendamos. Antes saludo a Jesús Yáñez, socio del Risk and Compliance, Ciberseguridad y Privacidad y Protección de Datos en Ethical Law and Technology. Jesús, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y Alfonso Usero, consultor. Muchísimas gracias, Alfonso, por acompañarnos también en Capital Radio en esta charla. ¿Qué tal todo? Muy bien, muchas gracias por pedirnos que estemos aquí. Bueno, también les extiendo a ustedes la pregunta, pero se la voy a plantear en primer lugar a Lucille. Como le decía, ¿por qué las empresas necesitan certificar el uso de la inteligencia artificial en este momento? Pues al final las empresas, las organizaciones de forma general están todos ya utilizando la inteligencia artificial. Ya no solo hablamos de innovación, sino que estamos hablando de incorporar la inteligencia artificial en todos los procesos críticos de nuestras compañías. Entonces, al aumentar pues este uso, ¿no? De la inteligencia artificial, necesitamos demostrar cómo la estamos utilizando, de qué forma, de forma segura, de forma ética, y tenemos que generar confianza en nuestro ecosistema, que sean nuestros clientes, nuestros socios, partners, incluso a nivel interno, hacia nuestros empleados. Es cierto que hemos hablado mucho en los últimos tiempos de tenemos que incorporar la inteligencia artificial, ¿no? Y tenemos que subirnos a la ola de más productividad, mayor rapidez, pero claro, y ahí les extiendo a ustedes la pregunta que le planteaba a Lucille, la importancia de que haya la seguridad. Yo creo que es capital, ¿no?, en este campo. Yo creo que tenemos que adoptar la inteligencia artificial, ha venido para quedarse, eso está claro, pero no podemos olvidar que en un despacho de abogados estamos tratando la información de nuestros clientes y que tenemos muchas personas que están trabajando con esa inteligencia artificial, con lo cual el modelo de gobernanza tiene que estar. Tenemos que tener muy claro para qué se utiliza, para qué no se utiliza, y ya no es que lo digamos nosotros, sino que hay un tercero que certifica que eso es así. Con lo cual, nuestro grado de cumplimiento de las normativas es claro,
pero ya no es que lo digamos nosotros, sino que hay un tercero que está diciendo que efectivamente eso es así, lo que nos ayuda a dar mucha más confianza a nuestros clientes. Alfonso. Además, ya como tú bien has dicho, es un sistema que nos permite mucha más potencia, que nos permite mucha más empuje en lo que es la actividad del día a día, pero eso también nos exige que tengamos un mayor nivel de control sobre todos los procesos, sobre todas las actividades y sobre todas las ubicaciones en las que estos sistemas se ubican y cómo se utilizan. Certificar que incorporamos la inteligencia artificial de manera ética, segura, confiable. Bien, y entonces ahora lo que queremos entender es qué es la certificación ISO 42001 y por qué es relevante en este momento en el marco de la inteligencia artificial. Muchas veces estamos utilizando las normas y los estándares ISO para cumplir con los estándares internacionales, ¿no? Y sobre todo para valorar la gestión de nuestro sistema de información, ¿no? A nivel de protección de datos y a nivel de la seguridad de la información de manera más general. Con la ISO 42001 estamos certificando los procesos que utilizan la inteligencia artificial. Estamos hablando de la gobernanza de la inteligencia artificial. Y en este caso lo más imprescindible es enfocarnos en los mayores pilares de la inteligencia artificial, que son la transparencia, el uso seguro, la supervisión humana de la inteligencia artificial. En este caso no estamos hablando solamente de un cumplimiento normativo, sino que estamos hablando de asegurar todos los procesos seguros y cómo estamos utilizando la inteligencia artificial en ello. Es decir, aquí también incorporamos la certificación de los procesos. Claro, es que si al final tiene que haber una supervisión humana, eso forma parte de un proceso. Pero, Lucil, ¿qué diferencia hay entre la ISO 42001 de otras normas como la ISO 27001 y qué aspectos se evalúan en este caso? En este caso, si comparamos la ISO 27001, que está evaluando el sistema de gestión de la información, cuando estamos hablando de la ISO 42001, estamos evaluando los procesos que garantiza el uso seguro y responsable de la inteligencia artificial. Bueno, vamos al caso práctico, ¿no? Por Sí. eso antes decíamos, a ver, está el caso de Écija y por eso les acompaña Jesús Yáñez desde Écija Law and Technology. ¿Qué ha aportado la certificación a vuestro sistema? ¿Qué ha aportado? ¿Qué ha cambiado? Porque entiendo, en el marco en el que estamos manteniendo esta conversación, que aporta seguridad, aporta confianza, pero que cambia también en el día a día. Pues cambia la percepción del cliente muchas veces. A ver, nosotros venimos de un camino de adoptar distintas ISOs. Nosotros adoptamos en su momento la ISO 27001, ¿Vale? que está más enfocada en seguridad de la información, con lo cual, bueno, ya teníamos un camino andado en ese sentido. Ahora adoptamos la 42001. ¿Qué es lo que cambia? Pues cambia el tener, el saber qué sistemas de inteligencia artificial se están utilizando dentro de la compañía, tenerlo muy limitado los casos de uso, el ser conscientes de los riesgos que tenemos al utilizar esos sistemas de inteligencia artificial y tener una comunicación directa con nuestros clientes sobre esos sistemas de inteligencia artificial que estamos utilizando, de forma que no haya sorpresas, sobre todo. La inteligencia artificial tiene unos beneficios tremendos, sin duda alguna, pero también tiene muchos riesgos, con lo cual tiene que estar muy bien gestionada. A nivel contractual, con esos proveedores de inteligencia artificial con los que estamos trabajando, claro, no es lo mismo utilizar esos sistemas de inteligencia artificial para que el proveedor reutilice la información que tú estás subiendo, que limitarlo exclusivamente a lo que tú quieres hacer con la inteligencia artificial. Es un riesgo para el cliente que, claro, el estar certificado, el saber que hay alguien que está auditando todo eso, que todo eso está gestionado, da una confianza muy importante. Claro, Écija, a ver, lo decía al principio, pero insisto en ello, es el primer despacho de abogados en España en certificar su sistema de gestión de inteligencia artificial con la norma 42001. Y cuando usted habla de los clientes del despacho, tenemos que tener en cuenta que es información crítica. Eso es. Que una cuestión es que yo
adapte a mi despacho una inteligencia artificial muy potente externa, pero que luego se trabaje y la información que se le aporte sea en un entorno que está cerrado, donde no hay brechas, donde hay supervisión y donde esa información en ningún caso puede salir porque es información crítica y confidencial de mis clientes. Y eso es lo importante. Eso es. Y eso es lo que da confianza hacia el cliente, de decir, estás utilizando inteligencia artificial, pero es una inteligencia artificial gestionada. ¿Segura? Sí, desde luego más segura que otras veces. Nunca vamos a poder decir que es imposible tener una brecha de seguridad, que es imposible tener un incidente, pero desde luego está todo mucho más gestionado, todo mucho más controlado y ya con escenarios de que en caso de que pase algo, está todo probado, que es muy importante, el saber reaccionar si pasa algo. Sí, Alfonso. Luego, además, esta certificación, una cosa que obliga a las organizaciones es a pararse un segundo, a pensar, a reflexionar sobre sí misma, sobre qué procesos tengo implantado, qué sistemas estoy utilizando, cuáles son los objetivos de mis clientes, cuáles son mis propios objetivos, y combinar todo eso dentro de este nuevo modelo de gobernanza en medidas y sistemas concretos. También nos obliga sobre todo a implantar algo que es crucial en cualquier sistema de gestión, pero en este muchísimo más debido a lo innovador que es tener un control sobre todos estos sistemas y tener un control exhaustivo y minucioso sobre lo que son todos los procesos que tenemos implantados en la organización y sobre todo los sistemas, es decir, qué se está haciendo, por qué lo queremos hacer, qué medidas o qué sistemas o qué herramientas vamos a implantar para reforzar esos objetivos que nos estamos planteando. Y luego, además, hay otra cosa que a mí me gusta decir siempre. Nosotros nos dedicamos a implementar este tipo de normativas hacia clientes, con lo cual no podemos decir aquello de en casa del herrero cuchillo de palo, con lo cual tenemos que predicar con el ejemplo y certificarnos nosotros. Nosotros ayudamos a nuestros clientes a implementar normativas sobre inteligencia artificial, sobre seguridad de la información. Nada mejor que decir, oye, te ayuda la implementación, pues que además yo estoy certificado, con lo cual te puedo echar un cable. Lucille me mira porque sí, dígame. Sí, totalmente. Creo que aquí hemos utilizado los buenos términos, hemos hablado de gestión de riesgos dentro de nuestro ecosistema y creo que es la clave, ¿no? Ahora no estamos hablando solamente de seguridad de la información, sino ya de innovación segura y supervisada a nivel humano. Entonces, nada, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha sido. Yo quería plantearles o aterrizarles la implementación de certificaciones en función del tamaño del despacho. Entiendo que uno mayor está más habituado y los pequeños tienen que mentalizarse de la importancia de proteger la información crítica y el proceso. A ver. Yo no estoy muy de acuerdo de eso. Yo creo que sobre todo es para qué y cuáles son los procesos que vas a certificar. Una certificación, es decir, alguien no se certifica en 27001 o 42001, se certifica en 42001 con un alcance muy determinado, con lo cual, oye, puede ser una entidad muy grande que se certifica para un área de negocio muy concreto, o puede ser un despacho que se certifica para algo pues muchísimo más grande, con lo cual, pues bueno, depende un poco de ese alcance. Hemos visto de todo, desde empresas muy pequeñitas con una certificación muy compleja a empresas muy grandes que, oye, limitan esa certificación a algo que les aporta mucho más valor. Y no tiene por qué ser más complejo. Depende mucho de la organización interna que haya en la empresa. Hay empresas muy grandes, muy bien organizadas y que todo funciona muy bien, y las hay muy grandes y muy poco organizadas donde las cosas Vale, no, pero es interesante que no sea una cuestión de tamaño o que a lo mejor no sea una cuestión de la exposición territorial que tenga una empresa, es decir, internacionalización o no. En ocasiones en la propia cadena de valor, igual que lo hemos visto o ha sucedido con el proceso de reducción de emisiones, pues al final solo queremos trabajar con empresas que implementen una gobernanza determinada, ¿no? Y al principio citábamos la cuestión de la confianza también. Eso es. Además, en el momento que tenemos el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que nos obliga necesariamente a implantar muchas medidas que ya están alineadas con la propia norma, se hace imperativo, si bien no quizás la certificación, al menos sí que ese modelo de gobernanza esté implementado. ¿Qué ocurre? Que un modelo de gobernanza que un tercero independiente no ha revisado y no ha validado, pues tiene, digamos, de cara a terceros, pues un impacto moderado. Y es ahí donde organizaciones como, por ejemplo, SGS, que es un tercero independiente, además acreditado por ANAF, el acreditador norteamericano, aporta un gran valor a que ese modelo de gobernanza se pueda reconocer en el exterior. Además, si me dejes añadir, yo creo que hay un tema importante también en todas estas nuevas normativas europeas. Hay un aspecto diferencial que es estar al tanto de tu cadena de suministro. Es decir, un cliente que trabaja con un proveedor
tiene que estar vigilando a ese proveedor qué es lo que hace, tanto en seguridad como en inteligencia artificial, porque si hay una brecha y un incidente, puede ser que tenga consecuencias en esa empresa. Con lo cual, todas estas certificaciones lo que hacen es ayudar a demostrar a ese cliente de, oye, cumplo con mi parte. No hace falta que me estés preguntando constantemente si cumplo o no cumplo tal, sino estoy certificado, te muestro esta certificación y ves que puedes confiar en los servicios que te presto. Eso es la estrategia Digital Trust, entiendo, ¿no? De SGS, Lucille. Sí, o sea, en la parte normativa, cumplir con los controles de una norma o cumplir con un reglamento ya no es suficiente, ¿no? Tenemos que gestionar los riesgos, tenemos que generar confianza y tenemos que diferenciarnos, ¿no? De la competencia dentro de nuestro ecosistema, y creo que eso lo han entendido muy bien el despacho de SIJA con esta certificación ISO 42001 acreditada por SGS, que como bien comentabas somos los únicos en tener esta acreditación que da más valor, ¿no? en este caso, en este ámbito de la inteligencia artificial. Minimizar riesgos, incorporar el nuevo entorno regulatorio para dar seguridad y confianza en nuestra cadena de valor, ¿no? en la que nos encontramos. Si les pido que a modo de conclusión nos digan qué significa hoy en mi empresa, en nuestras empresas, estar seguros en el uso de la inteligencia artificial, ¿cómo nos lo explican? Una frase cada uno, Alfonso. Pues yo diría que hoy por hoy, como ha dicho Jesús, la seguridad absoluta no existe. De hecho, es una de las primeras leyes de la seguridad, pero es lo que sí que nos da, este tipo de certificación, este tipo de modelos de gobernanza, es confianza. Confianza en que las cosas se están haciendo bien, confianza en que las cosas se están haciendo de manera proactiva y de manera adecuada, y que además también de manera proactiva nos estamos preparando para esos momentos en los puntuales, a ser posible, en los que las cosas no funcionen bien, para ser capaces de responder de forma rápida y de forma que el impacto sea el mínimo posible de cara a todos los implicados. Yo voy a ser más terrenal y desde el punto de vista, bueno, de negocio, no deja de ser una diferencia en el mercado. Es decir, el que tú a tu cliente le puedes decir, oye, utilizo la inteligencia artificial de una manera responsable, puedes confiar en mí, es un valor diferencial muy importante. No hacerlo de cualquier manera. Claro, yo por eso al principio les planteaba, sí, inteligencia artificial por todas partes, mucho hardware, mucha inversión y muchas emisiones de deuda, ¿no? Si contextualizamos dónde están los titulares en el día a día de la economía, pero luego eso qué, cómo se aterriza y cómo yo doy confianza en el día a día del negocio de mi compañía. Así que a modo de conclusión, Lucille, ¿estar seguro en este entorno digital es? Sí, yo también me quedaría con la palabra de confianza. Creo que es lo que se relaciona mejor con el uso responsable y ético de la inteligencia artificial. El valor de estar seguro. Muchísimas gracias. Desde SGS Iberia, Head of Digital Trust, en SGS Iberia, Lucille Corrales Vallejo. Hasta la próxima. Seguimos hablando de gobernanza, de tranquilidad y seguridad en la cadena de valor. Jesús Yáñez, socio de Risk and Compliance, ciberseguridad y privacidad y protección de datos en Ética Law and Technology. Y felicidades, enhorabuena por ese trabajo conjunto certificando el sistema de gestión de IA con la norma ISO 42001. Alfonso Usero, consultor. Hasta la próxima y gracias. Muchísimas gracias. Gracias. El valor de estar seguro. Confianza, sostenibilidad y regulación en tiempos de cambio. Un espacio en colaboración con SGS.